Buen día, mi nombre es Génesis Valeria Pupo, estudio en el programa de licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés. En este video desarrollaré la entrevista para el curso de didáctica. Me encuentro con el doctor Giovanni Gómez Rodríguez, profesor e investigador de la Escuela Superior de Guerra y la Universidad Militar Nueva Granada, miembro del Seminario de Filosofía Política de la Universidad de Barcelona y que desde su experiencia nos va a participar en esta entrevista respondiendo las siguientes preguntas. Doctor Giovanni, ¿qué es la didáctica? Hola Valeria, buenas tardes. Buenas tardes a todos los que tengan acceso a esta información. La didáctica tiene dos connotaciones, una amplia y comprensiva y otra restringida. Desde el primer aspecto, entendida como didáctica general, se puede decir que es la ciencia, en sí es una ciencia, que establece los recursos epistemológicos y metodológicos mediante los cuales los docentes transmiten conocimiento, en rigor, enseñan a sus alumnos una temática particular. Y desde el enfoque restringido, la didáctica hace referencia concreta a las herramientas, métodos y recursos de los cuales se vale el profesor para llegar a su alumno y garantizar que la información se convierta en conocimiento y aprendizaje útil. ¿Cómo emplear la didáctica en el aula de clase? De igual manera, cuando se enseña, se recurre a las dos perspectivas antes mencionadas. La didáctica, pues, tendría que ver primero con la temática concreta que se va a enseñar y a partir de ella establecer presupuestos epistemológicos, teóricos, que den cuenta de la mejor manera de enseñar. Por ejemplo, si yo estoy dictando una materia que tiene que ver con un tema absolutamente teórico, por ejemplo, la teoría del conocimiento, yo puedo remitirme a emplear algunos videos, puedo hacer referencia a la historia del hombre, de cómo se fueron edificando las herramientas evolutivas y gracias a estos videos serían la herramienta didáctica de la cual me valdría para hacer esta clase teórica un poco menos tediosa y garantizar de esta forma el aprendizaje de los alumnos. ¿Qué importancia le das a la didáctica en el proceso de innovación educativa? Yo creo que es absolutamente relevante. Sin ella no podría haber efectivamente evolución educativa, porque la didáctica tiene que tener el mérito de poder avanzar en la medida que avanzan las nuevas tecnologías. Con lo cual te quiero decir que así como se ha tenido que emplear y hacer uso intensivo del conocimiento de las nuevas tecnologías de la información, la multimedia, por ejemplo, que fue un avance reciente, ya sin duda es hora de empezar a utilizar inteligencia artificial y, ¿por qué no?, hologramas. Bueno, siguiendo con la entrevista, ¿qué consejo le darías a un profesor en formación? El principal consejo que le daría es que sea creativo, que mire los avances tecnológicos, su entorno, e identifique muy particularmente sus capacidades, las mejores maneras que tiene para comunicar sus conocimientos y se valga de ellas. Busque compaginar tecnología, herramientas disponibles y experiencia. ¿Consideras que los profesores se informan oportunamente para brindar una mejor enseñanza? Desafortunadamente no lo hacen. O sea, el formato que siguen las universidades es conocido como syllabus o hoja avanzada, donde se entrega la información que la materia tendrá. Lo suele ser bastante general. Yo creo que es interesante que se pueda emplear la herramienta del Blackboard o las aulas virtuales para que los docentes, antes de iniciar su clase, realicen dos cosas. Primero, entreguen y suban a las plataformas la información que van a emplear para que el alumno se familiarice y la conozca de antemano. Y segundo, hacer una conducta de entrada, una prueba para mirar el nivel de conocimiento general y poder estandarizar ese conocimiento y tener una base, un punto de partida sobre el cual
edificar y trabajar en su clase concreta. ¿Cómo evalúas el proceso de aprendizaje de los estudiantes? Bien, yo prefiero la oralidad. No me gustan tanto las pruebas escritas ni las de selección múltiple, son demasiado esquemáticas. Yo pienso que si un alumno es capaz de construir mentalmente argumentos convincentes, es una buena manera de valorar que haya aprendido en verdad. ¿Qué importancia le das a la motivación del estudiante por el tema que va a aprender? Es una importancia alta. Hay materias que los alumnos toman porque sencillamente corresponde hacerlo, pero no porque tengan un agrado particular. Por eso hay que llamar la atención del alumno y es difícil tocar los intereses particulares de cada uno. Pero si desarrollas y desplegas una estrategia donde generalices y articules o más bien despliegues una buena cantidad de asuntos interesantes en torno a la materia, es muy probable o las posibilidades se aumentan de que seduzcas y convenzas y llames el interés de la mayoría de asistentes a tu clase. ¿Cuál es su opinión sobre el uso de las tecnologías en el aula? Como ya lo dije antes, sin duda son necesarias, útiles además y vitales para el proceso de aprendizaje. De alguna manera representan un paradigma nuevo um, que es necesario introducir desde ya en las cátedras, porque esto implica no solamente utilizar las herramientas tecnológicas, sino generar estructuras mentales distintas que tienen que ver con su uso y con su evolución también. ¿Podrías describir los pasos que sueles seguir al planificar una clase? Sí, lo primero que hago es hacer un levantamiento del estado del arte. Suelo ser riguroso en ello. Entonces el compendio de información es nutrido, es numeroso, lo que llevo a la plataforma virtual. Después hago síntesis. Básicamente ese estado del arte lo circunscribo a 3 o 4 puntos, a un punto histórico, cronológico, a un tema de orden estructural, la guía de la materia por temas. Después planteo algunas reflexiones y trabajo fuertemente en los ejercicios que emplearé para que los alumnos conozcan esta información, como te dije, dependiendo del tema en particular. ¿Cuáles son las características fundamentales que debe tener un educador que tiene en cuenta el proceso de enseñanza-aprendizaje en el que se debe construir esos aprendizajes significativos? Pues no sé si estoy tan de acuerdo con los resultados de aprendizaje, que es la métrica que empleamos actualmente para evaluar que ese proceso sea eficaz. Yo aún así lo sigo. Me parece que los resultados de aprendizaje tienen la vocación de ser objetivos, pero me fijo más en el desempeño del estudiante en su labor, en cómo se expresa, cómo convence, cómo identifica y reflexiona sobre los puntos críticos y sobre todo más que centrarme en que haya captado lo que yo quise enseñarle, mm, me, me agrada darme cuenta cuando el alumno plantea contraargumentos y va más allá de lo que solamente se le ha enseñado. Esa es una manera excepcional de evaluar verdaderamente el proceso de enseñanza-aprendizaje. Gracias. ¿Cuál crees que debería ser el objetivo principal de la educación en general? Este es un tema ciertamente polémico y es quizás la pregunta más compleja de resolver, porque la educación, a diferencia de como la entendemos en Occidente, no es solamente la transmisión de información o de conocimientos y la aprehensión de ellos. Mira que en la pregunta anterior nos referíamos a cómo valorar que el alumno aprendiera lo transmitido, pero necesariamente no es solo
eso no subsume toda la complejidad de lo que es un proceso de aprendizaje o de educación o de enseñanza. Es mucho más complejo. La educación y la enseñanza debe ser dotar de herramientas sin limitar, que los paradigmas no creen sesgos cognitivos ni ideológicos, que le estés dando la oportunidad al alumno constantemente de reflexionar, de criticar, de reconstruir lo que tú le has enseñado y de generar sus propias ideas y conocimientos. ¿Consideras que la educación colombiana está bien estructurada y direccionada? No, creo que tiene demasiadas falencias. Al ser absolutamente dogmática, al ceñirse a un proceso rígido, priva al estudiante precisamente de ese reproceso de aprendizaje donde él interioriza los conocimientos y los reproduce. Yo creo que esa última parte no se ha tenido en cuenta. Dar los espacios, generar los escenarios adecuados para que se ponga en escena lo que el alumno no aprendió, lo que ha reaprendido. Bueno, y por último, desde tu experiencia, ¿qué cambiarías de la forma en que enseñan las asignaturas y contenidos en la educación tradicional? Yo pienso que reduciría bastante las clases magistrales, pese a que al ser filósofo y enfocarme en las ciencias sociales y humanas, es el método que preferimos. Yo creo que está bien hacer ejercicios de crisis, simulaciones, modelamiento y empezar a utilizar la inteligencia artificial como a manera de lo que Descartes denominó el genio maligno, como una entidad supra capaz de validar o falsear nuestros presupuestos de la realidad. Y ese genio maligno ya está presente en nuestra sociedad y en nuestras aulas, la inteligencia artificial. Básicamente la pondría a operar como genio maligno para llegar a la verdad del conocimiento. Bueno, muchas gracias. Y por último, ¿qué reflexión nos regalarías en base a la experiencia como docente? Bien, yo creo que debemos romper el esquema de pensar la educación como un proceso lineal donde se transmiten conocimientos, enseñanzas y se evalúa qué tanto de ello se captó, porque esto es sencillamente unidireccional. Esta forma tradicional y lineal es también unidireccional. Y lo que queremos es que exista réplica y, como he insistido constantemente, que más que evaluarse qué se ha recibido de lo entregado, es que se ha construido nuevo y que el escenario, el aula de clases, le permita al estudiante regresar y desbordar su creatividad y sus nuevos conocimientos para que no solo él los tenga, sino todos los compartamos. Muchas gracias, doctor Giovanni Gómez. Gracias por los conocimientos, por las enseñanzas que nos ha dejado respondiendo esas preguntas. Eh, Gracias por participar en esa entrevista. Bueno, con mucho gusto. Espero haya sido de utilidad. Buena tarde. Gracias.